Ya estamos de regreso, señores. Aquí estaba hablando con Gustavo. Si usted no sintonizó ahora, estamos entrevistando a Gustavo Almagro Rojas, quien es ingeniero de software, radicado en Reino Unido. Es español, pero hablábamos un poquito sobre. Él va teniendo unos cuantos días acá con una compañera amiga de muchos años también, Quintana Pérez, que le envío un gran saludo a ella y a su familia. Obviamente sé que está mirando el programa. Le preguntaba yo a Gustavo que qué más le gustaba, si aquí del país, si las playas o las montañas. Él me decía un poco de todo. Realmente, no sé si Gustavo como yo, pero a mí me gustaría pasar mi vejez por allá en una montaña tranquilo, levantándome temprano, viendo el amanecer, caminando descalzo en la tierra para descargar energías. Suena muy bien. Muchos amigos me relajan. Dice, Jimmy, tú después de viejo como que está cambiando, ¿qué es lo que está pasando? Estoy usando de que el asunto de la naturaleza, la energía, haciendo yoga, meditación. ¿Qué uno le gustaría? ¿Qué mejor que hacerlo frente a una montaña? O en medio de una montaña o frente a una playa. Pero vamos a nuestra realidad, señores. Vamos con Gustavo. Ustedes saben que Gustavo es español, pero está radicado en Reino Unido. Él se graduó de ingeniero de software en España, donde muchos dominicanos y dominicanas todavía quieren ir a quedarse. Vamos a hablar claro aquí, vamos a llevar a una realidad. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer a Gustavo es, ¿por qué un español profesional con proyectos importantes en España? Porque yo conocía a Gustavo hace unos años y como diríamos en buen dominicano, estaba bien. ¿Por qué te fuiste a Reino Unido? Bueno, a ver, yo vivía básicamente cuando estaba en España, pues al límite de mis capacidades económicas, podríamos decir, ¿no? O sea, sí, podía alquilar un piso, podía tener una vida más o menos normal, pero a final de mes no le quedaban... Como dicen aquí en Dominicano, no daban los chelitos. No daban los chelitos. No daban los chelitos, no para subsistir, que eso Sí, sí. sí daba para vivir, pero no Pero podías hacer otra cosa. no podía hacer planes de futuro. Por ejemplo, decir, bueno, a final de año nos vamos de vacaciones una semana con la familia. Se podía, a tal lugar, fuera, en el mismo Europa, o aquí en República Dominicana, teniendo una esposa dominicana. Se podía, pero sin muchos lujos, seguramente, y en algunos casos, según cómo se hubieran dado las cosas, igual no se podía. Sencillamente tenías que sacrificar las vacaciones y quedarte cerca de casa, ¿no? En algún destino al que pudieras llegar con un autocar o con un tren. Ya. Entonces, yo lo digo esto porque tenemos todavía muchos dominicanos y dominicanas que ven a España como una opción para buscar una mejor vida. Irse allá, muchas veces tal vez conseguir una visa y luego quedarse trabajando o haciendo quehaceres. Y yo decía fuera del aire que hace muchos años, ya 30 años por ahí, en los 80, en los 90, muchos dominicanos y dominicanas que se iban a España y Estados Unidos no necesariamente eran personas con el nivel de conocimiento con lo que se quieren ir ahora. Entonces, tal vez con las capacidades. Aún así, España, como otros países de Europa, no es que está tan bien económicamente. Es lo que entiendo yo. Aunque ha ido mejorando muchísimo últimamente, porque yo recuerdo que fui hace unos años y vi que la mayoría de pisos y negocios de Madrid, que es lo que más conozco, estaban siendo adquiridos por chinos, nacionales chinos. Incluso vi bancos de China Sí. allá en España. Pero creo que la economía ha ido, sin entrar en política ni nada, creo que ha ido mejorando un poco. Ahora bien, en Europa, en sentido general, en este caso en Reino Unido, sobre todo vi en su momento que Alemania estaba requiriendo, te decía ahorita, muchos ingenieros, no solo de España, sino de otros países de Europa y de Latinoamérica. Conozco muchos amigos ingenieros que están en Alemania, Sí. algunos en Francia. Entonces, ¿a qué tú crees que se debe esto? Bueno, a ver, como pasa en España y en otros países de Europa, el coste de la vida ha subido y principalmente en las principales ciudades españolas, ¿no? En Barcelona y en Madrid. Carísimo Barcelona, ¿eh? Todo es carísimo. Caro Barcelona, Entonces, ¿qué muy pasa? caro. Aunque uno tenga un salario mínimamente bueno, uno se encuentra con que si va a alquilar un piso, pues no le salen las cuentas. ¿Cuánto es un salario bueno? Tengo que entrar para que la gente, porque la gente me está preguntando, ¿qué es un salario bueno
básico, por ejemplo, en Barcelona. Digo, me explico. Tú eres un profesional, ya con todos tus estudios, tu especialidad. ¿Qué es un salario promedio allá en España? Que como quiera no da para vivir bien, pero digamos lo promedio. Supongo que un promedio a día de hoy deben ser unos 1.500 euros, aunque hay mucha gente que tiene salarios que llegan a los 1.000 o rozan los 1.000 euros, puede ser. Eso no da para vivir allá. Eso no da para vivir allí, la verdad. ¿Cuánto cuesta un piso promedio? Fácilmente 1.000 en las principales ciudades. Anda para el carajo, pero entonces si gano 1.000 Pues, y pago 1.000, y entonces tienes que compartir piso. compartir piso. Ok, vivir con otras personas. Vivir con otras personas, bien sea con tu pareja, bien sea con amigos, lo que sea, ¿no? O eso, o básicamente buscar vivienda en las afueras de la ciudad. O Que es más barato. allá. Que por suerte en España hay buenas infraestructuras de transporte, ¿no? Sí, funciona muy bien el transporte en España, me consta. Sí. Bueno, O funcionó hasta cuando yo tengo unos años que no voy. Pero funcionó. Digo funcionó porque no es como acá, que todavía hay que hacer muchas cosas que se quiere, ¿verdad? principalmente si ahora me están escuchando mis amigos de Cataluña estarán pensando, pero oye, y el tema de los cercanías allí, que no funciona nada bien, ¿cómo estás diciendo que la infraestructura funciona perfecta? Bueno, sí, hay problemas también. Como en todas partes. Como en todas partes. Pero bueno, se puede. Es practicable, ¿no? Hasta según qué punto el pensar, pues me voy a una población que igual esté a 20 y pico kilómetros o 30 y pico kilómetros de la capital y vivo allí y así pues me ahorro un tanto de alquiler. Sí, pero bueno, el transporte no es tan caro, digo, entre comillas, ¿verdad? Porque cuando tú comparas alquiler y pago de transporte, obviamente es menos. Sí. Y no solo pasa allá, también sucede en Estados Unidos. Un apartamentico básico en New York te cuesta $2,000, como nada, por una cosa básica, nivel básico, muy básico. Pero bueno, entonces lo que también pasa en España es que el techo salarial es bastante bajo comparado con el resto de Europa. Hemos de ser francos. Ok. Esto es un hecho, que solo hay que mirar las estadísticas, ¿no? Seguramente habrá casos excepcionales donde paguen más que la media, evidentemente, pero en general No, definitivamente. es bastante... No, y los impuestos bastante... también, allá hay muchos impuestos. He visto mucha gente quejándose por eso. Sí, hay Allá impuestos. se pagan muchos impuestos. Y la Hacienda española, además, es bastante estricta con el Sí, cumplimiento es muy agresiva. Sí. Me parecen a los gringos también. Un poco. Un saludo a toda la comunidad que nos ve, la diáspora, como dije ahorita, tanto en Europa como en Estados Unidos. Vamos entonces al caso de Reino Unido. ¿Cuánto es un sueldo promedio en Reino Unido? Un sueldo básico. Ya hablamos que el sueldo en España es unos 1.500 euros, dependiendo. Y tal vez el estilo de vida, porque uno ve en las películas y los que hemos tenido la oportunidad de ir una que otra vez, ve que así, digamos, a la ligera, sin profundizar, entiéndase, sin vivir allá, Sí. la vida es muy diferente a otros países, incluyendo el propio Europa como tal, o España, que es tu nacionalidad. Entonces, hablemos un poquito de allá, en sentido general. En sentido general, y si estamos hablando de profesionales de las tecnologías de la información, Sobre todo. sí, bueno, los salarios pueden ir desde... A ver, maticemos. Ya. Primero hemos de tener en cuenta en qué región estamos viviendo, en qué ciudad estamos viviendo, porque el salario es diferente si se vive en Varía. Londres Okay. que si se vive en el resto del país. Ok. ¿Vale? De entrada, los salarios en Londres acostumbran a ser entre un 10 y un 20% de media más altos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el coste de la vida en Londres Es más alto. Es más alto. Bien. Entonces, esto los empresarios lo tienen en cuenta y como no quieren que los profesionales, pues, básicamente decidan no quedarse en la ciudad por estos costes, pues incrementan los salarios de forma acorde, ¿no? Qué bien. Pero entonces, entrando en materia acerca de los media salarial, pues cualquier cosa entre 40.000 libras esterlinas ¿Al año? Al año, sí. Eso en euros, ¿cuánto es? Porque que la gente está tirando números aquí. Aquí hay gente que... Bueno, eso ahora mismo la libra esterlina cotiza como a unos 1,18 euros aproximadamente. O sea que, bueno, pues aplícale un 18% más a esa cantidad. Ok.
Pero estaba hablando del sueldo base. Después, a partir de los 40.000, el rango varía enormemente en función de la especialización que tengas y de los años de experiencia que tengas. Okay. Y de la modalidad de trabajo que escojas, porque uno puede ser empleado fijo o puede ser contractor. Ya. Entonces, si eres contractor, se supone que tienes una serie de desventajas, como el hecho de no tener según qué derechos, pero a cambio, pues... El sueldo es más alto, es más alto, seguro. Sí, por un lado, por un lado compensa por otro lado. Exacto. Sí, aquí también es así, en otros países también. Miren, yo siempre tratamos acá, en toda la plataforma, en sentido general, y por qué no en este programa, de educar, siempre lo hemos dicho. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para esos jóvenes y esas personas que nos están viendo, no solo de República Dominicana, sino del mundo, con respecto a eso? ¿Vale la pena irse o luchar en su país? Te voy a meter al medio ahí un chin, pero tengo que hacer porque tú eres un español que te has ido de España, donde, como dije aquí, muchos dominicanos quisieran ir a España. Está bien. Entonces, tal vez, ¿cuál es tu recomendación al respecto? Ya sabemos que tú tuviste que emigrar y ya explicaste por qué. Sea lo que sea, con usted y los dominicanos que nos ven desde de la diáspora, que hablo mucho de ellos, es doloroso irse a su país porque no es lo mismo. Aunque en el caso tuyo es Europa, pero tú tienes una cultura muy diferente, un idioma muy diferente al tuyo, donde sobre todo los españoles son muy nacionalistas con su idioma, con el español, lo sabemos. Sí. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ti como español migrar y si tú entiendes que ha valido la pena? Bueno, para mí personalmente definitivamente valió la pena. En lo que es, podemos decir, mi proyecto vital, cambiaron muchísimas cosas desde que llegué al Reino Unido, gracias a la ventaja salarial Claro. que existe allí. Y profesionalmente también ha habido un abismo en cuanto a las oportunidades que he podido tener, porque lo que se demanda en el Reino Unido, donde existen grandes empresas en lo que se refiere, por ejemplo, a lo financiero, hay multitud de empresas de servicios relacionadas con las finanzas, pues no es el mismo tipo de requerimiento que tú encontrarías en España. Ya. ¿Vale? O al menos no tan abundante. ¿Vale la pena emprender? ¿Allá hay oportunidad de emprendimiento? Sí, tanto, ya lo creo. Sí. Uno puede crear su propia empresa. Además, es muy fácil registrar una empresa en el Reino Unido. Y si sabe moverse y encontrar clientela, pues es fácil empezar a ganar dinero, diría yo, sí. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista corta. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Oh, vaya. Sí, el tiempo se va rápido, ¿verdad? Sí, ya tenemos aquí ya 2 bloques. Unos 40 y algo de minutos. No sin antes darle las gracias a Gustavo y a su esposa Quintana, que es la que ha motivado a Gustavo a que esté acá con nosotros, para hablar un poco sobre, como usted habrá notado, si se perdió algún momento de la entrevista, hemos venido hablando un poco sobre el tema de la computación en la nube, sobre si vale la pena o no ir allá, sobre si vale la pena o no estudiar esto, y sobre todo, el que vive en Reino Unido, cómo es el tema en Reino Unido y su comparación con España, que es su país natal. Agradecer a Gustavo Almagro, ingeniero de software, especialista ahora ya trabajando para la nube, quien vive ahora en Reino Unido, un español, un ingeniero español que se ha ido desde su país hacia otra nacionalidad, pero que ha dicho que definitivamente ha valido la pena, o algunos podríamos tal vez sacrificar temas de irnos de nuestra tierra para buscar una mejor vida, otros prefieren hacerlo en su tierra, pero nosotros estamos aquí con la necesidad de orientarlos según los criterios de cada cual. Entonces, agradecer a Gustavo por el tiempo que nos ha dedicado y a ustedes por el tiempo también que tienen aquí frente a sus televisores y por qué no en sus pantallas para los que nos ven en diferido. Nosotros estaremos aquí mañana con Yudelka, con Eddie Skinner y viene también Juan Matos, así que no se vayan de sintonía, porque sigue la programación de CITV, de Dígitos Media. Esta tarde recuerden Agenda Vespertina y seguir nuestras redes sociales. Estamos llegando a más de 600,000 hogares a través de 10 canales de televisión, una cantidad inmensa de televidentes a través de streaming y, por qué no, en diferido a través de nuestras redes sociales. Mañana será otro día. Nos vemos aquí. 62,043 suscriptores y contando. Gracias
por su confianza. Nos vemos mañana.